hermanos a Apologética Malacitana. Antes de comenzar el vídeo, como estoy haciendo estos últimos días, quisiera recomendaros que os suscribáis al canal Los Toritos y Toritas, un canal monográfico sobre el padre Luis Toro, un canal estupendo y que os recomiendo desde aquí que os suscribáis. Os dejo en la descripción de este vídeo el enlace para que podáis conocer este estupendo canal y os suscribáis. Pues bueno, el tema que traemos hoy es un tema bonito e interesante, pero que también en diferentes conversaciones con hermanos no católicos, pues con este tema pues suelen ofender, ¿verdad? A nuestra madre, a la Virgen María. Ellos han recogido una antigua herejía, la herejía de Valentino, los valentinianos, pero ellos han acomodado, han remozado, ¿verdad?, esa herejía, la han tratado de nuevo de envolver, ¿verdad?, en una apariencia de cierta verdad, y a nosotros los católicos, cuando tenemos conversaciones con ellos, pues nos dicen que María fue simplemente un contenedor, ¿verdad? Fue una persona bastante santa, ¿verdad?, pero que su misión fue simplemente contener el Verbo de Dios, a Jesús, y traerlo a este mundo, pero con la diferencia en que el Verbo de Dios no fue adquiriendo nada de María, no se fue desarrollando dentro de su útero materno, ¿verdad?, ayudando, ¿verdad?, al desarrollo de esa vida, de ese niño que venía al mundo desde su concepción. Ellos piensan o creen que Jesús, el cuerpo material de Jesús, ya existía, ¿verdad?, en un limbo, ¿verdad? Y cuando el Señor, como dice San Pablo, en la plenitud de los tiempos, pues se introdujo en María, ¿verdad?, pero que de María no adquirió absolutamente nada, ni carne ni sangre, tal como cualquier hijo, ¿verdad?, tanto como tú como yo, que hemos nacido de nuestras respectivas madres, pero que nosotros hemos adquirido, ¿verdad?, todo el ADN, toda la carne y toda la sangre de nuestros padres. Como hemos dicho, es una variación de una antigua herejía, un tal Valentino, que fue uno de los gnósticos que mencionaba justamente esto, que Jesús no tomó absolutamente nada de María. En este vídeo vamos a recoger algunas citas de la idea de nuestros primeros hermanos católicos de los primeros siglos, que estos sí conocían verdaderamente la doctrina de la Iglesia. Y como nosotros, como tú y como yo, tratamos de rebatir a los herejes de este siglo, y vamos a ver diferentes citas de padres de la Iglesia, ¿verdad? Pero siempre lo vamos a hacer, vamos a tener, digamos, la precaución, por ellos, por los protestantes, de coger citas de antes, citas anteriores al concilio de Nicea, porque ya sabemos que los protestantes dicen que la Iglesia, después del concilio de Nicea, pues la Iglesia se corrompió. Pues vamos a tener cuidado en eso, ¿verdad?, para que no nos acusen de que lo que estoy diciendo aquí en este vídeo ya era doctrina corrompida. Nada de eso. Vamos a tener esa precaución y vamos a dar citas de el concilio
pre-niceno. Es muy importante la opinión de los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque estos mismos guardaban el testimonio más cercano a los apóstoles, como por ejemplo San Ireneo, ¿verdad? Que fue discípulo de Policarpo, que a su vez Policarpo también fue discípulo del apóstol San Juan. Vamos a aclarar primeramente algunos errores, los errores más comunes, ¿verdad? En esa concepción de la unión hipostática, que es considerar que las dos naturalezas de la única persona, que es Jesús, estaban separadas antes de unirse. Esto es una concepción totalmente incorrecta y errónea de la realidad ontológica en el Verbo. El Verbo eterno, Jesús, asumió la naturaleza creada del hombre, pero que no la tenía antes. No existía esa naturaleza, como ellos dicen. Su naturaleza fue creada y asumida en el mismo instante en que se encarnó en María, y de ahí que obtiene su naturaleza humana en el vientre de María Santísima. Esta unión de la que estamos hablando no es que estemos diciendo que anteriormente estuvieran desunidos, ¿verdad? No es posible que algo esté desunido de otra cosa si uno de estos algos no existe, ¿verdad? Sería absurdo. Esta unión se refiere y se efectúa en el mismo instante en que el Verbo eterno, Dios, la naturaleza divina, Jesús, asumió la naturaleza humana creada. La naturaleza humana del Verbo empieza a ser en la concepción de Jesús, y es en ese momento y en el mismo instante de su concepción cuando se unen. La sangre de Jesús se obtiene por su madre, es decir, María Santísima, por su propia naturaleza verdaderamente humana, se hace divina en el mismo instante de su concepción, al ser Jesús verdaderamente Dios. Por eso decimos que en la persona del Hijo existe lo que denominamos en teología la unión hipostática de sus dos naturalezas, que implica que la persona del Hijo en sus dos naturalezas no pueden estar separadas, sino completamente y estrechamente unidas. De hecho, de aquí se puede definir que María es verdaderamente Madre de Dios. Y por ser la madre de la persona del Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, no solamente madre de la naturaleza humana del Hijo, como si éstas hubieran estado separadas. Vamos a leer un extracto de las palabras del Papa Pío XII en su encíclica El cuerpo místico de Cristo. Dijo así: Magisterio de la Iglesia. Por lo contrario a la manera que Cristo, cabeza y dechado de la Iglesia, no es comprendido íntegramente si él se considera solo la naturaleza humana visible, o solo la divina e invisible naturaleza, sino que es uno solo con ambas y en ambas naturalezas. Así también acontece en su cuerpo místico. Toda vez que el Verbo de Dios asumió una naturaleza humana pasible, para que el hombre, una vez fundada una sociedad visible y consagrada con sangre divina,
fuera llevado por un gobierno visible a las cosas invisibles. Jesús recibió de María su cuerpo humano por intervención divina. Ahí no cabe ningún género de dudas. Y vamos a observar, quiero que estéis atentos, ¿verdad?, de estos escritos, de estos pensamientos de los padres de la Iglesia, que estaban estrechamente unidos a los apóstoles y a sus verdaderos, ¿verdad?, a sus verdaderos sucesores. Fíjense lo que dice San Ireneo de Lyon. Fíjense qué interesante lo que dice en su obra contra los herejes. Dice así: ya hemos demostrado que es lo mismo afirmar que se manifestó en apariencia y que nada tomó de María, porque no habría tenido verdaderamente carne y sangre para por ello redimirnos, si no hubiese recapitulado en sí a la antigua criatura de Adán. Están pues locos los valentinianos que esto enseñan, porque anulan la vida de la carne al rechazar la obra modelada por Dios. Vean cómo San Ireneo llamaba locos a todos aquellos que creían en la herejía de Valentino. Y esa misma locura la tienen hoy ciertas personas que enseñan esta herejía. Recordemos que los valentinianos fueron seguidores de Valentino, un egipcio que fundó esa secta de los valentinianos en el siglo II, ¿verdad? Y que esa misma herejía enseñaba que el Señor tenía un cuerpo espiritual, un cuerpo aparente, y que no asumió nada, ¿verdad? Y San Ireneo los tachaba de locos. Y sigue diciendo más San Ireneo. Dice: la doble generación de Cristo, las Escrituras lo llaman Dios, Señor, Rey eterno, unigénito y Verbo que se hizo carne, por motivo de la preclara generación que recibió en sí mismo, de su altísimo Padre, a diferencia de todos, y por la que también preclara generación que recibió de la Virgen, como lo atestiguan ambas escrituras divinas. Esto lo podemos encontrar en el tratado contra las herejías. Todos estos textos que estoy dando, en la misma descripción del vídeo, os voy a dejar la bibliografía para que quien tenga duda de lo que digo pueda buscarlo y leerlo él mismo. Uno de los fundamentos en la escritura usada por los primeros cristianos se encuentra en Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Una profecía mesiánica en la cual se ve a Cristo Jesús saliendo de María, no como un injerto, no es un injerto, sino que florece de ella. No es algo que colocamos, sino que es algo que nace de ella, de las entrañas mismas de María. Vamos a leer Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice así: saldrá un renuevo del tronco de Jesé, un tallo brotará de sus raíces, reposará sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de ciencia y de temor de Dios. Si leemos la Biblia de Monseñor Staubinger en su comentario a este texto que acabamos de leer de la Sagrada Escritura, dice lo siguiente: San Jerónimo
ve en el retoño a la Madre del Señor, sencilla, pura, sincera, sin ningún otro germen extraño y a semejanza de Dios, fecunda en su unidad. El renuevo, lo podemos traducir también como flor, es Cristo. Fíjense qué bonito, qué sencillo también lo explicaba San Jerónimo. Nada extraño, ¿verdad? No es un injerto, sino que florece del mismo tronco, ¿verdad? De las mismas entrañas de la Virgen María. Tertuliano, en sus escritos, también ve a María como esa vara, ¿verdad? Ese tronco de Jesús y del cual nacería esa flor que es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y escribió lo siguiente. Él mismo veía como algo totalmente ilógico, ¿verdad? Que fuera algo injertado. Dice así Tertuliano: y como la Virgen de la cual nació Cristo, como hemos mencionado, debe derivar su linaje de la semilla de David, el profeta, en los pasajes subsiguientes, afirma evidentemente: y allí nacerá una vara de la raíz de Jesé, cuya vara es María, y una flor ascenderá de su raíz, y allí reposará sobre él el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, entendimiento, discernimiento y piedad, el Espíritu de consejo y verdad. Porque ninguno de los hombres le fue apropiada la supremacía universal de las credenciales espirituales, sino a Cristo, paralelamente como Él es una flor, por la razón de la gloria, por la gracia, pero de la raíz de Jesús, de donde se debe deducir su origen, a saber, a través de María, porque Él era de la tierra nativa de Belén y de la casa de David, como entre los romanos María se describe en el censo de quien nace Cristo. Esto fue un escrito de Tertuliano. Es evidente ver en el pasaje la visión mesiánica, ¿verdad? Era Cristo quien iba a nacer de esa Virgen mencionada en Isaías 7:14 y que ahora, en esa prefigura como tronco de Jesús. Precisamente por eso es que en los santos evangelios se hace una descripción detallada de la genealogía de María hasta Jesús, para demostrar que María es de la casa de David y que por ende Jesús, de quien ella brota, también viene David, confirmando lo que los judíos esperaban del Mesías. Es importante hacer notar que el escrito de Tertuliano fue contra los judíos, por lo que tenía que tener cuidado al momento de poder interpretar esos textos mesiánicos. Tertuliano también escribió otros textos donde se hace claro que Jesús tomó carne de María Santísima. Os voy a leer otro extracto. Estas palabras le obligarán aún más a comprender que se considera que Cristo brotará de David por descendencia carnal, debido a su nacimiento de la Virgen María. Es bastante evidente que el mencionar, ¿verdad?, por descendencia carnal debido a su nacimiento de la Virgen, Tertuliano está aludiendo a que Cristo tomó carne de la Virgen María. Se hizo carne en María y solamente así se cumplirían las profecías mesiánicas sobre el Mesías, que tenía que surgir de David, no por descendencia de nombre, sino por descendencia carnal, que solo iba a ser logrado si la sangre que Cristo tenía fuera producto de que Él estuvo en el vientre de
María. Vamos a leer otro texto, pero de Orígenes. Orígenes, recordemos que fue un gran apologeta, ¿verdad?, de los primeros siglos. Orígenes dijo lo siguiente: algunos de hecho tendrían el siguiente lenguaje del apóstol aplicado al alma misma, tan pronto como hubiera asumido carne de María. Eso lo encontramos en la obra de Orígenes, Dei Maria Corpus Assumpsit. Recordemos que os lo voy a dejar todo en la descripción del vídeo. San Hipólito confirma con el título de Santa Virgen María, tal y como siempre le hemos llamado nosotros los católicos, a la Santísima Madre de Dios. Y enseñaba también que Jesús tomó carne de ella. Dice así San Hipólito de Roma: creemos, entonces, queridos hermanos, según la tradición de los apóstoles, que Dios, el Verbo, descendió y entró en la Santa Virgen María, para que, tomando la carne de ella y asumiendo también una naturaleza humana, con lo cual me refiero a un alma irracional. San Gregorio, taumaturgo, también es clarísimo en la doctrina que enseña la Iglesia, una doctrina que se ha mantenido incólume, no ha variado de los primeros siglos al día de hoy. Y menciona que lo que él está escribiendo ya forma parte de la confesión de la Iglesia y de su credo. Es decir, que Jesús tomó carne de la Virgen María. Dice así: pero la confesión de la Iglesia y el credo, por lo que se refiere a la encarnación de la palabra, lleva al hecho de que se entregó a la carne del hombre que adquirió de María, aunque aún conserva su propia identidad. No sostuvo ninguna transposición divina o mutuación, sino que fue puesta en conjunción con la carne a la semejanza del hombre. De modo que la carne se hizo una con la divinidad, habiendo la divinidad asumido la capacidad de recibir la carne en el cumplimiento de su ministerio. Y en otra parte de su escrito afirma también: además reconocemos que el Hijo de Dios fue hecho Hijo del hombre, habiéndose tomado a sí mismo la carne de la Virgen María, no de hombre, sino en realidad, y que Él es tanto el Hijo perfecto de Dios como el Hijo perfecto del hombre, que la persona es sola una y que existe una adoración por la palabra y la carne que Él asumió. Dos naturalezas, una divina y una humana, en una sola persona, que es la definición de la unión hipostática. Además, claramente se observa que él menciona que Jesús toma carne de María, tal y como se ha ido, ¿verdad?, comprobando. Hemos ido dando datos en este vídeo con otros padres de la Iglesia. Vamos a ver ciertos pasajes de la Escritura, ¿verdad?, para ir también fortaleciendo, dando datos bíblicos sobre lo que estamos hablando. Vamos a leer Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Escribía lo siguiente el apóstol San Pablo: pero cuando vino la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjense aquí que la traducción de la palabra nacido significa literalmente hecho. La palabra específica es
genomenon, genomenon, que proviene de la palabra raíz ginomai. Esto amplía el significado, ya que el Hijo de Dios fue hecho de mujer, no como si hubiera existido antes, sino en cuanto a que esa naturaleza humana de la segunda persona, de la Santísima Trinidad, el Verbo eterno de Dios, no existía y fue hecho de mujer. O en otras palabras, fue producido de mujer. Además, ese texto de Gálatas enlaza de manera perfecta con el texto del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14, y que Tertuliano, como hemos leído más atrás, afirmaba con esta frase: se hizo carne, y contiene esa palabra, hizo, confirma lo que escribió Juan sobre Jesús, que Jesús, obtuvo de María su carne y su sangre. Fíjense en el capítulo 1, versículo 14, donde dice que la palabra utilizada es egeneto, que también proviene de la palabra raíz ginomai, ¿verdad? Por lo que San Juan menciona que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Y San Pablo nos menciona que se hizo carne precisamente de mujer. Esta mujer no es otra más que María Santísima. En pocas palabras, la Escritura nos confirma que María tuvo mucho que ver con la naturaleza humana de Cristo, con su carne, con su sangre y su alma. Contrario a lo que decían esas herejías de los valentinianos y también esas mismas herejías que enseñan hoy las sectas protestantes. Y es ahí donde se cumplen, ¿verdad?, todas esas profecías. Voy a citar un último escrito de Tertuliano para que vean que va en consonancia con lo que enseñaba la Iglesia y la Escritura. La carne de Cristo, entonces, es de la semilla de David, debido a que él es de la simiente de David, como consecuencia de la carne de María. Él es de la carne de María debido a la simiente de David. La Biblia habla claro. La tradición de la Iglesia